Rápidamente de lo que está ocurriendo aquí en nuestro país, nos vamos al quehacer internacional. Vuelve Isel Guerra. ¿Qué tal, Isel? ¿Cómo estás? Hola, otra vez, Maca, sí, con el foco todavía puesto, por cierto, lo que ocurre en Argentina, ¿no? Con las elecciones provinciales legislativas que se dieron el día de ayer en la provincia de Buenos Aires. Hay varias repercusiones, partiendo, ¿no?, por Javier Milei, que reconocía esta dura derrota para La Libertad Avanza, así como también las reacciones que se ven en la prensa a esta hora. Por ejemplo, el diario Clarín se pregunta, la crisis en la Rosada, los cambios que suenan, las cabezas que podrían rodar, parte, ¿no?, de los análisis que se hacen al día siguiente, ¿no?, de este resultado que es bastante desfavorable para el oficialismo. Hay que tener en cuenta que el peronismo consigue vencer con más del 40% de los respaldos. En rigor fue el 47, 13 puntos de diferencia o de distancia, ¿no? Con La Libertad Avanza, que consiguió el 33,8% en estos mismos comicios. Y claro, con esta verdadera fiesta que vemos en el peronismo al día siguiente, pero también con grandes dudas respecto de si es que efectivamente Javier Milei va a tomar acciones diferentes en medio de lo que ya algunos señalan hay que hacer cambios urgentes, y todo esto de cara, por lo demás, a lo que vamos a ver en el mes de octubre, que son las elecciones legislativas nacionales, y ya para qué decir lo que va a ocurrir en los próximos años, el 2027, que es cuando están previstas las elecciones en ese país. Bien, pues vamos a tomar contacto a esta hora con Emiliano Jiménez, periodista de CNN, precisamente desde Argentina, a quien ya vemos allí en pantalla. Muchas gracias por acompañarnos esta jornada. Tenemos ahí un pequeño delay, sí, parece, pero lo veíamos en imagen, tal vez muy concentrado esperando darnos esta respuesta de este gran revés que sufre Milei. Un golpe fuerte, sin duda, sí, para él y todo su sector, esta derrota en una enclave que es el más relevante, sin duda, que es la provincia de Buenos Aires. Sí, estamos hablando de un censo que congrega el 40%, ¿no?, de la población, 14 millones de votantes en la provincia de Buenos Aires, que por un lado se determina ir en elecciones aparte, precisamente de lo que va a ocurrir en el mes de octubre. Y claro, con la figura, otra de las figuras de la jornada, que sin duda es Axel Kicillof, ¿no? Claro. De hecho, precisamente desde su gobierno niegan que hayan llegado a su techo e incluso están desafiando al presidente de Argentina, Javier Milei. Nos vemos en octubre. Parte de las reacciones que hemos visto en las horas siguientes, precisamente, cuando se hacen análisis, que pudo haber fallado, pudo haber impactado o no, precisamente el escándalo que ha estado enfrentando la hermana de Javier Milei en medio de esta situación también. Así que claro, aquí es bastante importante entender también el contexto de lo que estaba ocurriendo en Argentina en estas últimas semanas, y claro, particularmente con esta reacción que vemos en las urnas, aunque de todas formas, lo habíamos comentado más temprano, esta no era una elección tan trascendental, pero el gobierno precisamente consiguió o le dio ese cariz, esa figura. Para eso y más vamos a conversar a esta hora con Emiliano Jiménez. Ahora sí podemos tomar contacto precisamente desde allá, desde Argentina. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día. Hola, Giselle, ¿cómo andan? Buen día, amigos de Chile. Así es, estamos atravesando las primeras horas de este lunes con todas las reacciones de lo que ha dejado esta derrota del gobierno en la provincia de Buenos Aires, la provincia más poblada de Argentina, el padrón más grande del país. Para que tengan una idea, estaba habilitado para votar casi la mitad del país, 40% del padrón pertenece a la provincia de Buenos Aires, y por eso el tamaño de las repercusiones y del golpe que sufrió el gobierno por una derrota que no estaba en los planes del gobierno y tampoco de ninguno de los encuestadores, que habían dado resultados mucho más estrechos, mucho más acotados de los que finalmente sucedieron anoche, con, a esta altura de la mañana, con el 98%, más del 98% de las mesas escrutadas. Estamos hablando de un resultado que está más cerca de los 14 puntos de ventaja a favor del peronismo en toda la provincia de Buenos Aires que de los 13 con lo que se abrió el escrutinio ayer cerca de las 9 de la noche. Estamos hablando de 47,2% para Fuerza Patria y 33,71% para La Libertad Avanza. El gobierno en este momento está llevando a cabo una reunión de gabinete urgente, así fue convocada por el presidente Milei. Hay algunas reacciones de parte del gabinete de ministros. El jefe de todos los ministros de la Argentina, Guillermo Francos, dijo esta mañana
como ensayando una autocrítica de la que habló el presidente ayer en el escenario allí en la provincia de Buenos Aires. Quizás fallamos en la soberbia y la macroeconomía, los beneficios de una macroeconomía ordenada no están llegando a la gente, como también una crítica del programa económico, teniendo en cuenta que ayer el presidente solo había hecho referencia a errores políticos. Es cierto que habló de autocrítica, dijo que van a corregir todo lo necesario, pero se refirió a la faz política, al armado político, a las decisiones en ese sentido, y dejó al margen al programa económico sobre el que dijo no van a cambiar nada, absolutamente nada. Es más, habló de redoblar esfuerzos, habló de profundizar el rumbo económico, con lo cual sonó un poco contradictorio teniendo en cuenta que dijo que iban a corregir todos los errores, pero a la hora de reconocerlos solo se refirió a quizás errores de tipo político, de tipo organizacional en materia del armado electoral, pero claramente en el programa económico, que quizás explique algunas de las razones de esta derrota tan contundente, el presidente dijo no va a haber ningún cambio. Así que estas son las horas que está viendo aquí. Ya hay en apertura formal de mercados en los bancos una suba de casi el 7% del tipo de cambio con respecto a cómo cerró el último viernes, y en las acciones en el pre-market de Wall Street las acciones argentinas están bajando entre 15 y 16%. Por lo tanto, un día de muchísima fluidez, de muchísima información. Veremos qué decisiones toma el gobierno después de la derrota de ayer. Sí, Emiliano, en esa misma línea, precisamente respecto de cambios que podría adoptar aquí el gobierno de Javier Milei, está sonando a esta hora, precisamente al otro lado de la cordillera, la posibilidad de que pudiera haber cambios dentro del gabinete del presidente argentino, o los cambios irían en otra línea. ¿Qué está sonando a esta hora ya? A ver, desde el punto de vista de nombres propios todavía no hay información fehaciente que podamos reportar sobre cambios tan rápidos después de la derrota de ayer. Sí, el presidente habló de cambios políticos. Lo más importante ayer como gesto fue la presencia del asesor presidencial Santiago Caputo, un hombre muy cercano al presidente Milei, pero que no suele participar de las reuniones, digamos, en los búnkers después de elecciones. No lo hizo en el 2023. Ayer se lo mostró en el escenario, se lo puso al lado del presidente como un hombre clave, que siempre lo fue, pero que ahora podría pasar a tener un poco de más de peso, quizás, y este es el dato político del día, en detrimento de la propia hermana del presidente, de Karina Milei, que se sabe, sostiene desde hace un tiempo, por el armado electoral, ya sucedió en otras provincias, una interna con Santiago Caputo en lo que el presidente denominó el Triángulo de Hierro. Caputo había perdido un poco de influencia a manos de otros políticos del gabinete, me refiero particularmente al jefe de gabinete de Guillermo Francos, pero esta derrota tan contundente, con Caputo casi que oponiéndose al armado de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, aparece como una victoria, entre comillas, le hace esto, de Caputo sobre Karina Milei en la interna del gobierno. Puede que el presidente se recueste un poco más en la figura de Caputo y a partir de ahí vengan los cambios. Es una chance, por lo menos es lo que se vislumbró ayer en el escenario ahí en la provincia de Buenos Aires, más allá, insisto, de que el presidente ha dicho en más de una oportunidad que la figura de Karina Milei no se toca de ninguna manera, ¿no? Sí, y en esa misma línea, bueno, la figura también de la hermana del presidente trasandino se ha visto bastante afectada, ¿no?, en estas últimas semanas en medio de este escándalo, ¿no?, debido a la filtración de algunos audios. Suena como una posibilidad que esa pudiera ser una de las razones detrás de una derrota de al menos 13 puntos de diferencia entre el peronismo y la Libertad Avanza, así con esta coalición del PRO, o cuáles serían más bien las razones detrás de esta derrota. Tú nos señalabas al inicio de tu reporte precisamente que no están llegando las medidas económicas que ha tomado el mandatario argentino precisamente a sus connacionales. Sí, parece que hemos perdido la conversación con él. Era buena también, ¿cierto?, conocer esa apreciación. Y me queda pendiente también esto de cómo empiezan a moverse los mercados también. Claro, ¿ah? exacto. Y cómo empieza a impactar en un país que sabemos ha tenido, ¿cierto?, bastantes embates económicos también en los últimos años, décadas incluso, ¿cierto?, como ha sido el país argentino y cómo también va a golpear en estas horas. Sabemos que los mercados son sensibles, son muy sensibles respecto a lo que ocurre prontamente, así que era parte también de lo que nos contaban desde el otro lado de la cordillera. Sí, de hecho, en esa misma línea, Maca, precisamente los medios trasandinos dan cuenta de algunos efectos que han tenido, o de la reacción más bien de los mercados a esta hora. Y La Nación precisamente hace alusión a uno de ellos. Un primer indicio fue la reacción del dólar cripto, un tipo de cambio operado en plataformas
que subió 25 pesos desde el cierre de los comicios y se ubica en 1.415 pesos también. Parte también de las reacciones que hemos visto en el mercado. Hemos recobrado ya la comunicación con Argentina y justamente antes de perder tener este pequeño delay, Isel te planteaba una pregunta, no sé si la Sí, exactamente, Emiliano. Respecto de cómo el escándalo que ha enfrentado la hermana del presidente de Argentina pudo haber afectado precisamente los resultados de estos comicios. ¿Qué se está diciendo allá? Bueno, a ver, esa es una gran pregunta que probablemente tenga una respuesta afirmativa, ¿no? Sin duda alguna ha sido un golpe muy fuerte en el gobierno, esa sospecha de corrupción, por ahora es una sospecha, no hay imputados en la causa, pero la contundencia de las declaraciones del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Españolo, en esos audios que trascendieron, sin ninguna duda hizo mella en una de las principales banderas del gobierno nacional. Hay que recordar quién es Javier Milei. Javier Milei es un outsider de la política que llegó con la bandera de lo nuevo, que llegó con la bandera de la antipolítica, es decir, iba a luchar contra la tradición política y sus negocios, y de repente, a partir de la difusión de estos audios, y también un poco recuerden ustedes, con la causa Libra, aquella criptomoneda que el presidente promocionó y luego se desplomó y quedó envuelto en investigaciones que ya están abiertas sobre cuáles son sus responsabilidades en aquella presunta estafa, empezó a mellarse la imagen de credibilidad del presidente. Esto es un hecho fáctico que quizás combinado con una macroeconomía, como decía Guillermo Francos, que no llega todavía a la gente, un orden macroeconómico que no llega todavía a los bolsillos, expliquen un poco la dimensión de la derrota, que podía ser previsible porque el peronismo casi siempre gana en la provincia de Buenos Aires, pero no por estos márgenes que sorprendieron a todos. Sí, por cierto, 13 puntos de diferencia al menos entre el peronismo y la coalición oficialista. Muchas gracias, Emiliano Jiménez, allá desde Argentina, por este completo reporte en la jornada siguiente de las elecciones provinciales allí en Buenos Aires. Un abrazo a la distancia. Un placer, hasta luego. Bueno, precisamente hablando de jornadas clave, vamos a continuar esta revisión internacional en Francia, por lo que podría ocurrir en las próximas horas. Algunos medios ya advierten con que el actual gobierno tendría las horas contadas, y todo esto porque precisamente su primer ministro se va a someter a una moción de confianza que, por lo demás, él mismo solicitó en medio de la discusión del presupuesto del 2026. Y claro, hoy la Asamblea Nacional va a llevar a cabo esta votación con la justificación, aseguraba el propio Barrot, que era para clarificar si hay consenso sobre la gravedad de la situación de la deuda francesa. Y claro, aquí se habla de una posible caída del gobierno en medio de este debate por el presupuesto del 2026, con el anuncio de medidas bastante radicales y algunas incluso bien impopulares, como la de eliminar 2 días del feriado, despedir 3.000 puestos de trabajo público, porque Francia actualmente tiene una deuda del 5,4% del PIB. Y claro, aquí Barrot no tiene la mayoría en la Asamblea, se necesita una mayoría de 577 diputados, más bien, tienen 287 apoyos, hay una distancia bastante larga respecto de lo que se requiere y lo que tiene actualmente, ¿no? Y claro, a esto se suma que en las últimas semanas una parte importante de la izquierda fue restando sus apoyos, sumándose a la extrema derecha, y claro, aquí prácticamente se da por descontado que el actual primer ministro de Francia no tendría los votos suficientes, claro, para esa moción. Al igual que como ha pasado en otras oportunidades y lo hemos visto en Chile, generalmente uno llega a la votación ya sabiendo cuántos te van a apoyar o no. Por lo tanto, claro, llega a esta votación sabiendo que no hay mayoría. Sería una sorpresa, por lo tanto, si es que no ocurriera. La gran pregunta es que una vez ocurra esto, ¿cierto? ¿Cuál es la inestabilidad, claro, política que va a enfrentar el gobierno de Francia si es que efectivamente se corrobora lo que los números dicen? Exacto, y allí parte del rol principal lo va a tener el actual presidente de Francia, ¿no? Emmanuel Macron, de eventualmente designar un nuevo primer ministro, claro, o incluso convocar elecciones. Sí, y claro, allí con las fuerzas políticas de Francia, que tal como lo vimos hace más de 8 o 9 meses atrás, insistían en la necesidad de que sus propios partidos fueran quienes eligieran precisamente a ese primer ministro, y con la extrema derecha, que en su momento también insistía en la necesidad de que ellos se tenían que nombrar finalmente a esa figura tras los resultados en las elecciones legislativas que vimos el 2024. Bueno, lo cierto es que Francia estaba enfrentando una situación de inestabilidad política bastante intensa en estos últimos años,
Y claro, con Emmanuel Macron, que todavía mantiene su mandato, le quedan varios años por delante, pero sí la posibilidad eventualmente de volver a repostularse tras haber cumplido los mandatos máximos, como permite allí la Constitución francesa. Vamos a quedar pendientes, por cierto, de lo que vaya a ocurrir en el país europeo en las próximas horas, pero ya para ir cerrando esta revisión internacional y también con algo que va a estar ocurriendo durante esta jornada, va a comenzar el proceso judicial contra esta persona que ha sido apuntada como el posible autor de este intento de asesinato contra el presidente de Estados Unidos hace ya un tiempo atrás, ¿no? El 2024 particularmente, hace casi un año, ¿no? Con este episodio donde un hombre colocó un rifle aparentemente cerca de un alambre en un club de golf en West Palm Beach, en Florida, mientras Donald Trump estaba jugando precisamente en ese lugar. Y con Ryan Road, que es el acusado y a quien vemos allí en las imágenes, que decidió representarse a sí mismo en una decisión sumamente inusual y donde en una carta dirigida al tribunal señalaba que era ridículo desde el principio considerar que un desconocido que no sabe nada de quién soy hable por mí, en alusión a los abogados. Además dijo que él y sus abogados estaban a 1 millón de kilómetros de distancia y que no le respondían sus preguntas y que por tanto él había tomado la decisión de representarse a sí mismo en este caso, donde está enfrentando 5 cargos, entre ellos uno de intento de asesinato, Maca. Bien, pues así el acontecer internacional, pendientes quedamos de lo que ocurre en Francia y por supuesto en el resto del mundo. Gracias, Isel. Nos vemos, que estés bien. Vamos rápidamente a la pausa, nos separamos un par de minutos y ya volvemos. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.